Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece a nivel mundial soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Lo hacemos de dos maneras, mediante nuestra educación jurídica, donde explicamos el tema a nivel general, y mediante nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos donde explicamos y propiamente aclaramos a la medida de cada asunto jurídico vinculado de alguna forma con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente, cómo se deben aplicar, cómo aplican y se deben aplicar, cómo se debe cumplir con el derecho, cómo se cumple con el derecho, cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes frente al respectivo asunto vinculado con la inteligencia artificial, con inteligencia artificial. Y hoy explicaré la responsabilidad jurídica en relación con los productos conocidos, denominados como Legal Tech, de tecnología jurídica, tecnología legal, tecnología jurídica. Los productos relacionados con la tecnología vinculada con la realización de actividades jurídicas. La tecnología relacionada con actividades jurídicas, con el desarrollo de actividades jurídicas, con la realización de actividades jurídicas. Y propiamente la inteligencia artificial válida es la que cumple con el derecho, es decir, como la inteligencia artificial válida es la que existe con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes. Estos productos, los productos de Legal Tech, deben existir con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende, según cómo exista cada uno de estos productos, a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica involucrada, es decir, el respectivo ambiente donde apliquen derechos y deberes, al ser un ambiente que existe de una forma relacionada con lo definido en el derecho, es decir, con los derechos y deberes, es decir, con la forma de los derechos y deberes y por ende con la forma de aplicación, con la forma de la aplicación de los derechos y deberes, se deben, por ende, lograr que de alguna forma se conozca cómo aplican los derechos y deberes frente a cada una de las partes y el todo del respectivo producto, de cada uno de los productos, del todo del producto de Legal Tech que exista en cada relación jurídica, todo el producto de Legal Tech creado por el resultado de la unión de cada una de las formas de Legal Tech, de cada uno de los productos de Legal Tech existentes en la respectiva relación jurídica, en el todo de la relación jurídica, de la respectiva relación jurídica, en cada relación jurídica. Y por ende se deben conocer las formas en las cuales se puede lograr ello, es decir, se deben conocer los derechos y deberes y conocer la forma en la cual se puede aplicar los derechos y deberes a los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien, en cada relación jurídica, según cómo cada quien, es decir, según cómo cada ser humano exista, frente a ello, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica donde exista inteligencia artificial y propiamente donde exista esta forma de inteligencia artificial conocida como Legal Tech. Y por eso, propiamente, para que esto quede claro, se trata de lograr alguna forma de aplicar los derechos y deberes frente al Legal Tech, frente a los Legal Tech, y por ende se trata de que en cada relación jurídica se apliquen los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen a cada quien, y si ello existe, existe claridad sobre si es necesario o no, en primer lugar, que exista un producto de Legal Tech y en caso de ser necesario, es decir, en caso de ser una forma por ende necesaria, para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica involucrada, dicho producto, lo Legal Tech,
el producto conocido como Legal Tech, el respectivo producto que sea necesario del Legal Tech para que pueda existir el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica en lo relacionado con dicho producto, debe existir de una forma válida. Cuando se concluye, cuando es necesario el que exista, cuando se concluye que exista, que debe existir, que es necesaria la existencia, que debe existir un producto de Legal Tech, por ende, dicho producto debe existir de una forma válida, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, y por ende, la existencia válida de los Legal Tech significa, por un lado, que se cree de una forma válida y por otro lado, que cada interacción que exista frente al producto, en relación con el producto, con el respectivo producto, exista de una forma válida, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes según cómo los derechos y deberes apliquen frente a ellos, es decir, según cómo los derechos y deberes apliquen frente a cada quien relacionado con cada interacción. Entonces se trata de que cada quien relacionado con la creación de Legal Tech exista de una forma válida, es decir, aplique los derechos y deberes según como a cada ser humano le apliquen los derechos y deberes, según cómo exista la respectiva relación jurídica vinculada con ello, es decir, según como a cada quien le vayan aplicando, procediendo y propiamente apliquen, procedan los derechos y deberes a la medida de cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica, el todo de la relación jurídica vinculada con ello. Y si esto se logra, existe el producto Legal Tech, existe lo Legal Tech, existe Legal Tech válida, existe lo Legal Tech de una forma válida, existe el producto de Legal Tech, el respectivo producto, el todo del respectivo producto de Legal Tech de una forma válida, porque cada una de sus partes y su todo existen de una forma válida, existen de una forma armónica con los derechos y deberes, existen con base propiamente en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, porque su forma de la existencia, la forma de la existencia del producto, la forma en la cual va existiendo y propiamente existe, por ende definitivamente, de forma definitiva el producto, es armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, frente a la forma en la cual vaya existiendo y propiamente existe, frente a la forma en la cual existe el producto, a la medida de cómo existe, es decir, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista, la respectiva relación jurídica involucrada, donde exista, por ende, legal tech. Y por eso no es que siempre debe existir los legal tech como una forma para optimizar, potencializar las actividades jurídicas, para agilizar la forma de realizar, desarrollar, cumplir las actividades jurídicas, obtener resultados jurídicos, cumplir con el derecho, aplicar los derechos y deberes. Solo debe existir cuando es una forma diligente, es decir, cuando es algo necesario, es decir, cuando es una forma que propiamente debe existir para que pueda existir precisamente dicha agilización en la forma del cumplimiento del derecho, dicha simplificación en la forma de aplicar los derechos y deberes. Y no debe existir, por ende, cuando es algo culpable, cuando es algo antijurídico, cuando es algo que hace que no se puedan aplicar los derechos y deberes una vez ello exista, es decir, en relación con ello. Porque, por ejemplo, si existe una tecnología de Legal Tech en relación con la prestación de un servicio jurídico por parte, por ejemplo, de una firma de abogados, de un despacho de abogados, de un bufete de abogados, de un estudio jurídico, de un escritorio jurídico, mediante Legal Tech, esto implica, según el respectivo servicio y propiamente según cómo exista la respectiva relación jurídica, la relación jurídica vinculada con el servicio, según cómo exactamente exista ello, según cómo por ende detalladamente, completamente exista ello, según cómo exista ello, se debe o no se debe tratar la información personal del cliente, es decir, de la persona en relación con la cual se va a prestar el servicio, a la cual se le va a prestar un servicio jurídico, un servicio de abogacía relacionado con la abogacía, una prestación de servicios jurídicos profesionales. Entonces, si se
necesita el tratamiento. Esto implica, por ende, un aumento en la complejidad frente a la forma tradicional de prestar los servicios jurídicos, porque en lo tradicional y propiamente en lo analógico, es decir, en los átomos, en lo relacionado con los átomos, con lo físico tradicional, no siempre se conservan los datos personales del cliente, no siempre permanecen datos personales del cliente en los ambientes relacionados con la operación de la firma de abogados. Porque puede que, por ejemplo, a nivel tradicional, a nivel de átomos, incluidos los documentos impresos en papel, se diligencie una forma necesaria para que exista un contrato y por ende se haga el tratamiento de los datos del cliente para incluirlos en esa forma, pero esa forma después se la puede llevar el cliente. Claro, lo diligente es que exista, según el caso, si es lo diligente, una copia de ello para que quede el soporte tanto de la validez, de la idoneidad del contrato, del que el contrato se hizo bien, de que el contrato se hizo bien, la prueba del hecho de la existencia del contrato válido, bueno, diligente, hecho con diligencia, cumpliendo con el derecho, armónico con el derecho, es decir, la prueba del hecho de la existencia del contrato válido, y en ese caso se tendrá una copia y por ende un almacenamiento, una conservación de esa información personal, pero en otros casos, según lo necesario, se usan los datos del cliente para otro fin, como por ejemplo para diligenciar un formulario en su nombre, en su representación, y el cliente se llevará a ello, y el cliente si se necesita tener una prueba, y propiamente como lo prudente es tener una prueba de la prestación por ende efectiva del servicio, del cumplimiento del contrato de prestación de servicios, de la prestación del servicio, de la prestación diligente válida del servicio, de la prestación de una forma válida del servicio contratado, el cliente puede brindar un soporte que no necesariamente cuente con datos personales o que solo cuente con los datos necesarios, pero no con un número significativo, relevante, complejo, elevado de datos personales. Por ejemplo, un acuse de recibo, ¿cierto? Entonces, de hecho, como nos damos cuenta, en cualquier relación con un cliente se deben contar y propiamente se debe contar con soporte, se deben contar con soporte, se debe contar con el soporte de la idoneidad, de la validez, de la diligencia, del cumplimiento en relación con lo contratado, pero no existe el mismo nivel de complejidad, para que esto quede claro, frente al manejo de información personal en un ambiente digital en relación con el medio digital, que es el medio en el cual existe lo legal tech, es en relación con el cual es el medio en relación con el cual existe lo legal tech, opera, funciona, se desarrolla, existe la forma de la existencia de lo legal tech, que por supuesto es importante aclarar que lo legal tech a la vez se vincula con elementos atómicos, en átomos y en general analógicos, es decir, en átomos, con elementos físicos tradicionales, porque por supuesto es el ser humano quien en definitiva crea, usa, o sea, crea, opera, usa, administra, controla y en general debe ser responsable ante la inteligencia artificial y por ende en relación con lo legal tech. Pero desde el punto de vista de la operación en lo digital, lo legal tech incluye la complejidad de la conservación de la información y de hecho, según el caso, del manejo de la información en ambientes que no son exclusivamente los de, en este ejemplo, la firma de abogados, porque puede existir un contrato de prestación de servicios o de prestación de un servicio, según el caso, de computación en la nube, es decir, servicios de tercerización de la gestión computacional en medios digitales, por ejemplo, de la gestión contable o de la gestión de la conservación y en general el manejo de una documentación, por ejemplo, en cuanto al asunto de un cliente. Entonces ahí no todo está en custodia, en poder, bajo la responsabilidad y propiamente bajo la capacidad y propiamente bajo el control directo de la firma de abogados, sino que existe un tercero y por ende, como se debe ser diligente, la firma debe ser diligente negociando y propiamente logrando, teniendo
contratos válidos con sus proveedores, en este caso, con cada uno de los proveedores, o el único proveedor de un servicio, o según el caso, si son varios de los servicios de computación en la nube, y así se asegura que la información se maneja de una forma válida, en este caso la información del cliente y a la vez la información de la firma, pero y por ende de los miembros de la firma, todo según cómo exista cada situación, cada relación jurídica. Y lo determinante es que esto se puede lograr, pero no siempre es necesario. Entonces, ¿por qué complejizar innecesariamente la prestación de un servicio? Entonces, lo legal tech no siempre es sinónimo de evolución. En algunos casos, lo diligente es hacer las cosas de forma no analógica o simplemente usando lo analógico de una forma esencial, básica, en lo que sea necesario. Es decir, solo debe existir propiamente lo que es necesario. Ahora, cuando existe lo legal tech, porque es lo necesario, al ser lo necesario, lo diligente, es decir, al no ser algo culpable, sino diligente, al ser lo diligente, es decir, al ser la forma por ende óptima de lograr cumplir con el derecho, de aplicar los derechos y deberes en la relación jurídica, ello debe existir de una forma válida. Entonces, por ejemplo, el tema de automatizar la forma de comunicarse con un cliente potencial y en general con un ser humano que de alguna forma se relacione con este ejemplo, con la firma de abogados, siguiendo este ejemplo, en relación con este ejemplo, con la firma de abogados, dicha comunicación debe existir de una forma válida. Entonces, los mensajes deben ser válidos y por ende, si se trata de mensajes relacionados con el derecho, se debe asegurar, se debe lograr que el mensaje sea armónico con lo definido en el derecho según como existe la respectiva conversación, por ende automatizada con cada una de las personas con quien la firma se relacione y por ende existen muchos perfiles de personas. Pueden ser interesados en contratar la firma o pueden ser terceros como autoridades de un sector público o pueden ser incluso competidores o aliados o proveedores. Entonces, según cómo exista cada quien, la comunicación debe ser válida, es decir, debe existir de una forma armónica con la forma en la cual apliquen los derechos y deberes frente a ello. Y, por ejemplo, en el caso de un cliente, esto implica que existan leyendas, notas aclaratorias cuando es lo procedente, jurídicamente, lo válido, lo diligente. Por ejemplo, si un cliente o propiamente un cliente potencial, un posible cliente, alguien interesado en contratar propiamente los servicios de la firma, un servicio de la firma, mediante esta herramienta transmite, presenta una pregunta jurídica, es pertinente, es diligente, es necesario que exista una leyenda que indique que esta no es la asesoría jurídica a la medida, sino simplemente una presentación de información jurídica general, pero en todo caso a la vez se debe asegurar que la información es idónea, es decir, que es jurídica y que no es información precisamente antijurídica, por ende antijurídica, es decir, culpable, es decir, no armónica con los derechos y deberes. Y así existe una comunicación válida, por ejemplo, en relación con ello. Y la leyenda no significa algo extenso, sino contextualizado precisamente a la medida de cómo existe la herramienta y propiamente a la medida de cómo existe la relación jurídica relacionada con la comunicación y propiamente con la conversación y propiamente con la interacción de dicha persona con la herramienta de la firma. Es decir, a la medida de cómo existe la respectiva relación jurídica de interacción y propiamente de comunicación entre la persona interesada en los servicios de la firma y la firma a través de la herramienta, porque propiamente es una comunicación, una relación jurídica entre esa persona posiblemente interesada en contratar los servicios de la firma y la firma. Lo que pasa es que la firma pone ese medio como una forma, ¿cierto?, de su existencia, es decir, una forma que hace parte de la firma. Por eso es que la firma es responsable por ello. Y por eso es que lo que ocurre en relación con ello vincula a la firma y por ende es de responsabilidad de la firma en lo que dependa de la firma y a la vez el usuario y propiamente esta persona interesada, posiblemente interesada en los servicios de la firma, en un servicio de la firma, debe ser diligente, debe aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen a la medida de ello, a la medida que existe la respectiva relación jurídica. Y así en todo, entonces, cuando es lo diligente, a la vez el producto debe existir de una forma válida y de esa manera se optimiza la forma de prestar servicios jurídicos y propiamente la forma de realizar actividades jurídicas. Porque por un lado sirve lo legal tech, lo conocido como legal tech, cuando es lo diligente y por ende existe de una forma diligente, de una forma válida, sirve para que la actividad de la abogacía se desarrolle de una forma por ende más efectiva.
efectiva, por ende más efectiva propiamente, es decir, se optimiza, exista de una forma cada vez más simple, se desarrolla de una forma cada vez más simple en lo que dependa de lo legal tech y propiamente en lo que dependa del ser humano, de cada ser humano abogado, es decir, de la forma en la cual exista la respectiva abogacía, tanto en relación con el ser humano como por ende en relación con lo legal tech, porque es el ser humano quien es el responsable, porque es quien es el abogado. Aquí no se trata de que lo legal tech es un abogado, el abogado es un ser humano y por ende es el abogado quien define, según lo diligente, cómo se complementa cuando es lo diligente el que exista lo legal tech, cómo se complementa propiamente con lo legal tech cuando sea lo diligente que exista lo legal tech. Y es el ser humano quien en definitiva debe lograr que lo legal tech exista de una forma válida y propiamente quien debe lograr que la prestación de su servicio exista de una forma válida, tanto en lo relacionado con lo legal tech como en lo relacionado con demás elementos analógicos y digitales, con los demás elementos y propiamente con el todo de los elementos analógicos y digitales existentes en la relación jurídica. Propiamente el abogado debe asegurar, debe lograr que lo relacionado con él, que en lo que depende de su responsabilidad, que lo que es de su responsabilidad exista de una forma válida. Y a la vez, el interactor con él, quien se relaciona con él, es decir, en este ejemplo, el posible interesado, debe ser diligente a la medida de cómo exista su ser, es decir, a la medida de su perfil jurídico y propiamente a la medida de la forma en la cual jurídicamente exista, en la respectiva relación jurídica existente entre él y entre esa persona, entre ella, entre la persona y el abogado. O propiamente si se trata de una firma de abogados y cada abogado con quien la persona posiblemente interesada en un servicio de la firma interactúe y propiamente la relación jurídica entre la persona posiblemente interesada y la firma representada por parte de cada quien, es decir, por parte propiamente de cada abogado, que se relacione de alguna forma con dicha persona posiblemente interesada en contratar a la firma, en contratar la firma. Entonces, lo legal tech es una herramienta, pero los responsables, por supuesto, son los seres humanos, propiamente son los seres humanos, porque son quienes tienen derechos y deberes y quienes deben aplicarlos. Y por ende, al aplicarlos, por ende los seres humanos al aplicarlos, los abogados propiamente en este caso como seres humanos, los seres humanos como abogados propiamente en este caso, en este ejemplo, en esta relación jurídica, son quienes aplicando los derechos y deberes aclaran si debe o no existir, si debe o no debe existir legal tech y cuando debe existir son quienes hacen aplicando los derechos y deberes, al aplicar los derechos y deberes, aplicando los derechos y deberes, que lo legal tech, que el respectivo producto y propiamente que el todo de lo legal tech involucrado con ello, existente en relación con ello, exista de una forma válida jurídicamente y por ende, propiamente los seres humanos son quienes hacen que su existencia exista. Los seres humanos, en este caso como abogados, son quienes hacen que su existencia, por ende como abogados, exista de una forma válida, no solo en lo relacionado con la prestación del servicio involucrado y propiamente con su interacción frente a la persona posiblemente interesada en contratar la firma, sino en general en relación con la forma en la cual exista su ser como abogado, en lo que dependa por ende de su ser como abogado, es decir, con base en la forma en la cual exista su ser como abogado, en lo que dependa de su ser como abogado, a la medida de la relación jurídica. Es decir, que no solo se trata de la prestación de un servicio o posiblemente, o de la posible, perdón, prestación de un servicio ante el posible interesado, sino en general de actuar válidamente y diligentemente como abogado. Y por ende no se trata solo de prestar un servicio y no solo por ende propiamente antes de la prestación del servicio de relacionarse de una forma válida con el cliente, sino en general actuar de una forma válida como abogado inclusive, o sea, incluido el tema propiamente de lograr que lo legal tech exista de una forma válida. De hecho, de manera anticipada antes de que exista en este ejemplo, la persona posiblemente interesada en lo que sea previsible según cómo existe el respectivo abogado, en lo que dependa de él en relación con lo legal tech. Y en general es la firma quien debe anticiparse, quien debe prever lo que sea previsible en relación con lo legal tech para que así lo legal tech exista de una forma válida en lo previsible y propiamente la firma debe hacer que en relación con todo lo que dependa de ella, lo legal tech siempre exista bien, de una forma válida, con base en la aplicación de los derechos y deberes según cómo le apliquen a la firma. Entonces, tanto en lo previsible como en lo no, perdón, tanto en lo previsible como en lo no previsible, la firma debe hacer que lo legal tech exista de una forma válida en lo que dependa de ella y lo que depende de ella incluye lo que depende de los proveedores de la firma
porque ella tiene la posibilidad, porque según su capacidad jurídica tiene la capacidad de lograr que los proveedores y propiamente que los servicios y propiamente que las partes y el todo de lo legal tech existan de una forma válida jurídicamente. Y el no hacerlo es algo culpable y por ende es una negligencia o dolo según cómo exista la culpa, es decir, es un incumplimiento del derecho por negligencia si existe un incumplimiento sin que se tenga la intención de incumplirse con el derecho o por dolo cuando el incumplimiento, cuando existe un incumplimiento, cuando el incumplimiento existe con base en la intención de incumplirse con el derecho. Entonces, no solo es frente a prestar un servicio o propiamente antes del servicio frente a la relación con un posible interesado, en este ejemplo con el posible interesado, sino en general en relación con lo legal tech. Tanto en este ejemplo igualmente frente al abogado, a cada abogado involucrado con ello, como en general frente a la firma, por medio de cada ser humano que la represente válidamente en relación con lo legal tech, tanto en la relación jurídica de la existencia en general, es decir, de la creación como tal, de lo legal tech frente a la firma, es decir, de lo legal tech en relación con la firma, como a la medida de cada relación jurídica donde exista la firma y por ende, en este ejemplo, exista lo legal tech relacionado con la firma